Elegirte implica decepcionar a otros y nadie te prepara para eso. Por eso muchas veces da miedo poner límites, da miedo decir que no, da miedo cambiar planes, da miedo cambiar de opinión e incluso muchas veces da miedo expresar tu punto de vista, porque sí, elegirte muchas veces implica decepcionar a otros. Si últimamente te has sentido culpable por poner límites, por decir que no, por no estar en todos los planes, por no decir que sí a todas las cosas que te piden o que te dicen, tú y yo tenemos que hablar. Tenemos que hablar de por qué esto incomoda tanto, por qué elegirte se siente como decepcionar a otros, por qué duele más de lo que esperabas o más de lo que pensabas y cómo puedes atravesar ese proceso sin sentir que te estás convirtiendo en alguien que no eres. Quizá estás en ese punto en que empiezas a cambiar pequeñas cosas, empiezas a decir que no a planes que no resuenan contigo o que antes aceptabas solo porque sí, solo por el FOMO. Empiezas a tomar decisiones que antes postergabas, a expresar más tu punto de vista que probablemente sea contrario al de otras personas. Si estás dejando de aguantar actitudes que quizá antes pasabas por alto y sientes que probablemente no está pasando nada grave porque simplemente estás haciendo cosas que son elegirte a ti, pero en el fondo lo notas en un comentario, un silencio, una forma de actuar diferente de alguna persona, alguien se aleja, alguien deja de considerarte para ciertas cosas, un comentario de ya no eres la misma. Y es ahí cuando aparece esa pregunta que se siente tan rara en el cuerpo: ¿estoy siendo egoísta? Hay muchas cosas del crecimiento personal y de la vida adulta que nadie nos explica cómo se sienten y mucho menos cómo gestionarlas. Este video forma parte de una serie en la que quiero poner en palabras y hablar de esas cosas porque igual que tú, yo también he vivido y sigo viviendo esa transición de ser joven a pasar a ser adulta. Y me encuentro con un montón de cosas que literalmente no sabía que podían existir y no sabía que se podían sentir de esa manera. Así que aquí vamos a hablar de eso y de paso nos acompañamos. Y algo que quiero dejar claro desde el principio en este video es que elegirte y ponerte en primer lugar no te convierte en una persona egoísta, no te hace ser mala persona. Pero absolutamente nadie te prepara para lo incómodo que se puede sentir dejar de cumplir expectativas ajenas. Porque probablemente durante mucho tiempo fuiste el sí a todo, fuiste la persona que siempre estaba, que siempre cumplía, que siempre acompañaba, que siempre podía, que sí, que sí, que sí. Y cuando esto empieza a cambiar, no todo el mundo sabe aceptarlo, no todo el mundo sabe cómo gestionarlo. Incluso muchas veces la gente se raya un poco y dice, pero ¿qué está pasando? Y no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo. Porque en el momento en el que dejas de hacer estas cosas, no necesariamente es porque dejas de querer a esas personas. Y eso es muy importante de recordar y de comunicar también. No es porque dejes de quererles, es porque empiezas a quererte un poco más. Es porque empiezas a priorizar un poco más tus necesidades, empiezas a priorizar un poco más tu energía, tu tiempo, el cómo quieres tú hacer las cosas. Y no se trata de que a partir de ese momento vas a decir que no a absolutamente todo. No se trata de eso, se trata de que vas a elegir con más intención. Y que ya no vas a ir a los lugares en los que se supone que deberías estar, vas a ir a los lugares en los que tú quieres estar. Vas a ir a los lugares que alimentan tu energía, en los que tú también puedes sentirte bien, en los que puedes ser tú, porque ya no eres el sí a todo, eres el sí a todo lo que me hace bien, sí a todo lo que me expande, sí a todo lo que alimenta mi energía, sí a todo lo que siento que es bueno para mí. Y hay una frase que cambió muchísimo mi forma de ver este tema de el ser egoísta por elegirte a ti, y es que las personas que se enojan cuando pones un límite probablemente son las mismas personas que se beneficiaban de que no tuvieses límites. Escúchalo otra vez, te lo voy a repetir. Las personas que se enojan porque pones un límite probablemente son las mismas personas que se beneficiaban de que no tuvieses límites. Y entonces aquí tienes que tener en cuenta una cosa: elegirte y empezar a poner límites no duele porque esté mal. Duele porque cambia el lugar que ocupabas en la vida de otras personas. Probablemente antes eras la que resolvía, la que siempre estaba, con la que siempre se podía contar. Y no significa que vas a dejar de ser una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una buena persona. No se trata de eso. Se trata de que simplemente dejas de ser la salvación de todos. Empiezas a enfocarte realmente en lo que tú necesitas, en el proceso de vida que tú estás viviendo y en cómo eso encaja con todo lo demás que está fuera. Porque muchas veces lo que duele no es poner límites como tal, duele sentir que estás decepcionando a alguien. Y te digo una cosa: las personas que te hacen sentir que les decepcionas porque te estás poniendo en primer lugar, no sé si realmente son personas que deberían estar en tu vida. Porque sí, duele sentir que ya no encajas igual, duele sentir que quizá no eres igual de necesaria, porque a veces queremos tener esa sensación de que nos necesitan. Es como una forma de darle seguridad a la mente de que siempre vamos a tener gente para nosotros, porque cumplimos ese rol de que siempre nos necesiten, que siempre nos quieran, que siempre estamos, resolvemos, etc.
las personas que te quieren están contigo no necesariamente porque resuelvas cosas en su vida, no necesariamente porque estás disponible todo el tiempo, están contigo porque te quieren por quien eres y ya está. Y creo que eso es lo más importante de entender. Una persona que te quiere de verdad y que te quiere bien, no se va a enojar contigo porque le dices que no a algo, no se va a enojar contigo porque no puedas hacer algo un día, no se va a decepcionar de ti porque estés priorizando tu salud mental, tu tiempo, tu energía, tus cosas. No, lo va a entender, lo va a respetar e incluso lo va a aplaudir. Y definitivamente no todo el mundo va a celebrar tu crecimiento, pero te digo una cosa, en mi opinión, las personas que celebran ese crecimiento contigo son las personas que realmente vale la pena tener cerca. Cuando yo empecé a conocerme un poco más, identificar un poco más las cosas que sentía, que necesitaba, el cómo quería hacer las cosas que quizá no iban conmigo, y me di cuenta que era momento de empezar a poner límites con ciertas personas o en ciertas situaciones. También pasé por esa sensación de culpa, de sentir que esas decisiones quizá me estaban alejando de la gente, pero te digo una cosa, esas decisiones me estaban alejando de la gente que simplemente no tenía que estar en mi vida. Pero en ese momento de sentir culpa también entendí que la culpa no siempre aparece porque estés haciendo algo mal. A veces aparece porque simplemente estás haciendo algo diferente a lo que estabas acostumbrada. Y es normal que a tu mente le cueste entender el que estés haciendo ahora las cosas diferente, el que ya no estés en todos lados, el que ya no seas el sí a todo. Es normal, es un proceso de adaptación que es necesario vivir. Y también entendí que la gente no es mala por no entender tus límites y es más, ni siquiera necesitan entenderlos como tal, pero sí necesitan respetarlos y mostrarte que tu lugar en su vida sigue siendo igual de importante aun cuando o no entienden tus límites o quizás eso no les beneficia. Y escúchame bien y recuerda esto siempre. Elegirte no significa dejar de querer a los demás. Significa dejar de abandonarte y dejar de ponerte al final de todas las decisiones que tomas en el día a día. Y sí, a veces eso puede generar decepción en algunas personas o puede generarnos la sensación de que estamos decepcionando. Pero decepcionar no es lo mismo que hacer daño. Es importante que recuerdes que no estás haciendo daño con tus decisiones y que el cómo se sienten otros no necesariamente es tu responsabilidad. Mientras todas las cosas con buena intención y simplemente con ganas de seguir mejorando como persona, de seguir mejorando tu vida, eso no tiene por qué hacerle daño a ninguna persona. Y lamentablemente no todos los vínculos pueden sostener esa nueva versión que estás construyendo de ti. Pero ahí también es cuando vale la pena elegir en qué vínculos quieres quedarte y cuáles lamentablemente ya no están sumando a tu vida. Se trata de ser honesta contigo y sé que estas son las cosas más difíciles que hay. Es muy difícil mirar alrededor y decir, vale, quizá estos espacios ya no son para mí, pero te digo una cosa, también es muy honesto y también es muy valiente empezar a hacer esos cambios que son necesarios, sobre todo para ti, para tu energía, para tu crecimiento, para tu bienestar. Si estás en ese punto y si te has identificado con algo de lo que he hablado ahora, quizá no es momento de entender más lo que estás sintiendo porque probablemente ya lo entiendas. Quizá simplemente es momento de preguntarte qué me pasa, qué siento cuando empiezo a priorizarme en lugar de priorizar las cosas que quieren otras personas. ¿Y cuál es esa versión mía que todavía siente culpa por elegirse? Si esto te ha removido de alguna manera, probablemente estás en un punto de crecimiento real y estás en un momento de hacer cambios por y para ti y buscar más bienestar en tu vida. Así que en el siguiente video quiero hablar de algo relacionado con esto, que es la disciplina y por qué no tiene nada que ver con exigirte más. Si estás pasando por un momento así, te recuerdo que no estás sola. He creado esta serie para acompañarnos en este proceso de hacer cambios, de transicionar a la vida adulta, de descubrir un montón de cosas que no teníamos ni idea y de empezar a poner todo eso en palabras, pero sobre todo en acciones que nos ayuden a sentirnos un poco mejor con nosotros. Así que si quieres seguir esta serie, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos. Déjame un me gusta si te ha gustado este video, se agradece un montón y cuéntame en los comentarios qué has sentido al escuchar todo esto, qué cosas quieres empezar a hacer diferentes o cuéntame simplemente qué pensabas cuando estabas escuchando todo esto. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente video y mientras tanto sigamos accionando a nuestro favor.